Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. En esta ocasión vamos a profundizar sobre la asignación de los recursos para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad, como precepto normativo, encontramos que en el numeral 1.1.3 de la resolución 0312 de 2019, la idea de esta videoclase es que podamos enfocarnos en qué es la asignación de recursos, cómo se establece, cuáles son algunos de los recursos más importantes que debemos tener en cuenta y de esta manera poder cumplir adecuadamente con los preceptos normativos. Inicialmente hablaremos de qué es la asignación de recursos o presupuesto dentro de nuestro sistema de gestión. Existen diferentes aspectos por los cuales nosotros, dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debemos contemplar una asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de estos temas. En primer lugar, hablamos de una formalización en donde establecemos una proyección de cómo vamos a emplear una serie de recursos para cumplir adecuadamente con todo nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos que tener una cuenta que en la asignación de recursos esta debe ser aprobada a nivel gerencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el gerente o representante legal de la empresa o de la organización debe contemplar que hay unos recursos, hay unos costos por tener un sistema de seguridad debidamente implementado. Entonces nosotros lo debemos formalizar de esta manera. Siguiente a esto, hay otro aspecto y es precisamente como mencionamos hace un momento, está alineado a la propia norma, la propia resolución 0312. Incluso el decreto 1072 que dice que cada organización debe establecer una asignación de recursos, unos presupuestos que demuestran ese compromiso gerencial por todos los temas de seguridad. Segundo, un soporte que nos brinda una evidencia que la empresa está destinando recursos para cumplir con todo el sistema de seguridad. Entonces, ese es un factor verificable por parte del Ministerio de Trabajo de que se tiene un sistema de gestión adecuadamente implementado. Lo ideal es que nosotros contemplemos en algunos documentos cómo debe ir esta asignación de recursos. En primer lugar, la recomendación para asignar estos recursos es hacer un listado con todo lo que podemos llegar a necesitar. Podemos necesitar ciertos elementos, realizar ciertas actividades, ciertas acciones que obviamente pueden involucrar unos costos para la organización. Sin embargo, lo ideal en esta videoclase es darte una idea de cuáles son aquellos aspectos que deberíamos tener en cuenta y que nos ayudan a asignar mejor nuestros recursos. El primer consejo que debes tener en cuenta para asignar estos recursos es tratar de considerar cuáles son los costos que se generaron en el último año para contemplarlos muchas veces. No tienes grandes variaciones. Sin embargo, esto nos puede dar una idea más clara de cómo empleamos los recursos para el sistema de gestión. Entonces, contemplar qué fue lo que se gastó, cuánto valió, en qué se utilizó, pues nos puede ayudar a tener una base de estos elementos o acciones que van en pro de la seguridad y salud. Lo siguiente es que debemos tener documentado este proceso de asignación de recursos en los documentos que mencionamos inicialmente. Lo ideal es hacer un listado en donde podemos contemplar todos los recursos que se van a requerir por un año. La idea es que ese listado nosotros lo podamos crear. Si nosotros mismos somos los responsables o los encargados del sistema de seguridad, pues, pues puedes contemplarlo en cada una de las acciones correspondientes que se deba considerar a lo largo del año. Pero también existen otros factores como necesidades de los trabajadores. Entonces, consultar con los trabajadores tal vez qué elementos o qué acciones requieran hacer y que tengan que ver con su seguridad y salud en el trabajo. Esto nos puede ayudar a nosotros a complementar el listado inicial que tenemos para la asignación de recursos. Luego, un punto importante a considerar son los equipos de apoyo como el COPAS y el Comité de Convivencia y la Brigada de Emergencias. Muchas veces pueden llegar a requerir ciertos elementos o a desarrollar ciertas actividades que también implican unos costos adicionales para la empresa. Entonces, lo ideal es que podamos también tener una cuenta, en cuenta la opinión de ellos y la percepción de pronto de aquellos aspectos que puedan llegar a requerir estas personas. Finalmente, también la opinión directa a nivel gerencial se proyectan a realizar algunas acciones, algunas actividades que pueden tener una relación con todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ya tengamos todo este listado, el paso a seguir
es hacer un estimado de costos que puedan tener estos elementos y estas acciones. Algo que tenemos en cuenta es que dentro del sistema de gestión a implementar ahora, lo ideal es agrupar los recursos que vamos a tener en una serie de ítems específicos. Uno de estos, por ejemplo, el tecnológico, en donde vamos a abarcar todas las necesidades de ciertos elementos, máquinas, equipos que pueden llegar a ser requeridos por nuestro sistema de seguridad. Entonces, todo el listado que ya tenemos, lo ideal es agrupar todo lo correspondiente en un sector tecnológico para que lo tengamos divididos en esta sección. Está también el factor humano, en donde todas las personas que participen o se involucren en el desarrollo de las actividades del sistema de seguridad muchas veces pueden incurrir en tiempos, espacios o jornadas que involucran unos costos que tal vez sean productivos para la organización en su actividad principal, pero que son necesarios para el sistema de seguridad. Entonces aquí también se podrá contemplar o en determinado caso las personas que nos apoyen en todo el sistema de seguridad en ciertas actividades o acciones que pueden involucrar unos costos adicionales para la empresa. Hay un factor que siempre es recomendable y que más adelante lo veremos con mayor profundidad, pero desde este momento en la planeación, lo ideal es que lo contemplemos y es la parte de mantenimiento o mejora de la infraestructura que pueda llegar a tener la organización. Entonces, puede ser que requiramos un mantenimiento de algún equipo, de alguna máquina, de las propias instalaciones que utilizamos. Entonces, en este caso, pues también lo ideal es que lo contemplemos dentro de nuestra asignación de recursos con una categoría específica. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos o aspectos que puedan contemplar y que tienen aplicabilidad prácticamente para casi cualquier organización. Para que igual lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de los que recomendamos que siempre deben estar en esta asignación de los tiempos para la planeación o ejecución del sistema de seguridad, como también las actividades en las cuales todos deben participar, que es un poco de lo que ya hemos hablado anteriormente. El siguiente es el salario o los servicios de todas las personas que realizan actividades para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo podemos contemplar, uno de los cuales es el más cuantioso y de los mayores recursos que a veces implica, que son las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. Todas estas afiliaciones sabemos que por ley las tenemos que hacer, pero muchas veces no las contemplamos dentro de los presupuestos. Entonces, esa también es importante, todo el pago de planillas o afiliaciones. Allí también podemos establecer dentro de nuestra asignación de recursos. Luego pasamos con todos los temas relacionados a emergencias, el tema de señalización, el tema de elementos de extintores, botiquín. Hablamos también de camillas, de todo lo que nosotros podamos requerir para adoptar a nuestra brigada de emergencias. Recuerden que extintores y botiquines, que en la mayoría de los casos tenemos que actualizarlos una vez al año. En el caso de los extintores sí es obligatorio recargarlos, ya que estos pueden presentar algunas fallas. En caso de los botiquines, hablamos también de que los elementos que tenemos allí o se pudieron haber utilizado o también tienen fecha de vencimiento y es necesario que estos los cambiemos. Hablamos también de la parte ecológica. Por ejemplo, si establecemos un punto ecológico, unas canecas para la separación de residuos, pueden implicar unos costos que podríamos contemplar y que nos van a ayudar a puntos siguientes que están dentro de la propia resolución 0312. Como mencionamos antes, los mantenimientos particularmente a tener en cuenta, los mantenimientos preventivos, es decir, aquellos elementos que aún no presentan ninguna falla, pero que nosotros nos anticipamos para hacer mantenimiento antes de que estos fallen. Sin embargo, también podemos dejar, digamos, así como un recurso para mantenimientos no planeados o mantenimientos correctivos que se puedan llegar a requerir a máquinas, equipos, instalaciones ya con cierta recurrencia, pueden surgir con esta necesidad. Luego hablamos un poco de las actividades que están relacionadas con el comité de convivencia, por ejemplo, actividades de bienestar, de integración, de compartir cualquier cosa como esta. Nosotros desarrollemos dentro de la empresa. También puede llegar a incurrir en ciertos costos. Entonces, lo que debemos contemplar también dentro de nuestra asignación de recursos, no olvidemos todos los que son los elementos de protección personal y dotación que ya dependen directamente de los cargos que nosotros tengamos en la empresa.
Entonces, en ese punto, infaltable en la mayoría de los casos, y así en nuestra empresa no requieran muchos elementos de protección, la persona encargada de servicios generales o algún cargo puntual, tal vez si lo requiere, lo ideal aquí es que contemplarlos dentro de nuestra asignación de recursos. En este caso, ya pasamos por toda la parte de contemplar cuáles son un estimado, de qué valores pueden llegar a tener, y sobre esto ya lo ideal es pasarlo a formalizarlo a nivel documental. ¿Cómo hacemos esto? Lo ideal es primero establecer en una hoja de cálculo pues cada uno de los ítems que se ha tenido para contemplar como recursos, como designación de recursos para la seguridad y salud en el trabajo, y las acciones que se vayan a implementar. Entonces, ese es un primer factor. Lo siguiente es crear un documento ya anexo a toda esta asignación de recursos en donde se verá reflejado el total de los recursos que requerimos para todo nuestro sistema de seguridad. Entonces allí estableceremos el nombre de la organización o razón social, el número de identificación o NID, así como también el tema de la aprobación por parte gerencial o parte del representante legal. Entonces se establece una fecha en la cual pues ya se genera esa aprobación, los datos de la organización, el valor total que se tiene asignado, y este documento debe estar firmado por parte gerencial o representante legal para que así ya tengamos esa asignación de recursos contemplada de forma adecuada. Luego viene un tema que a veces surgen muchas dudas al respecto, y es bueno si la empresa tiene cambios o de pronto llegan más trabajadores o ya no hay tantos trabajadores como al inicio. Esta asignación de recurso que se debe hacer, pues lo ideal es que nosotros sigamos en esa asignación de recursos como lo establecimos. Pero ante estos casos, lo ideal es que sea un cambio que implique una necesidad de ajustar estos presupuestos, pues lo ideal es actualizar esa tabla de presupuesto y nuevamente actualizar la asignación por parte del nivel gerencial. Esto en mayor medida en que aquellos casos en los cuales la empresa incorpora nuevos trabajadores o despide a algunos, pues todos los recursos que se tenían contemplados estaban directamente relacionados con la cantidad de personas que participaban en esas actividades en ese momento. Entonces lo ideal, tratar de seguir, pero si bajo alguna circunstancia no le podemos dar continuidad, lo actualizamos ya con la nueva información o con las nuevas necesidades que requeramos suplir. Por último, ya hablamos de un seguimiento o de una asignación de recursos. Lo ideal es que se realice con cierta periodicidad, pues validemos que los recursos que asignamos de forma inicial en esta parte de la planeación, pues lo hayamos ejecutado adecuadamente. Esto nos sirve para dos factores. El primero es que nuevamente volvamos a hacer una asignación de recursos. Nos sirve como guía de cuántos recursos asignados utilizamos o si nos hicieron falta. Y el otro punto importante es que qué acciones de mejora podemos implementar y que no se nos pase de pronto alguna actividad que habíamos contemplado en la parte de planeación. Pero luego paso todo el tiempo, todo el año, y nosotros realizamos hacer un seguimiento a esa asignación de recursos. Nos ayuda bastante entonces en que tengamos claridad estos puntos y tratemos de sacar un listado en donde contemplemos todo lo que necesitamos, y a partir de eso pues establecer y formalizar esta asignación de recursos como ya lo mencionamos inicialmente. Es así que con eso terminamos otra videoclase. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Espero que la información que pudimos revisar en esta videoclase sea de su agrado. Recuerden que la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Muchas gracias.